Buenas noches a todas y a todos quienes construyen día a día los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Esta noche estaremos José Antonio Rueda y un servidor charlando con dos camaradas, con dos compañeros, uno que está en el norte y otro que está en el sur, para tener una visión desde dos perspectivas de lo que es el movimiento de la Cuarta Transformación, del momento histórico que vive el país y de cómo nos ubicamos en el contexto de América Latina. Pero también hay que hablar en lo particular de la situación que vive nuestro partido, que recientemente designó candidatas y candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, a diputados federales, en este proceso electoral que se avecina a nivel federal y en muchos estados de la República. Y por eso es muy importante que esta noche esté con nosotros Roberto Benavides González. Roberto fue fundador del Movimiento Espartaquista Revolucionario en Nuevo León, fue fundador del PSUM, PMS y PRD también en Nuevo León, fue asesor del MSF Vallejista, del Comité Democrático Sección 1 del Sindicato de Telefonistas, fue miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Universitarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es fundador de Morena, pero además es un luchador social y es un destacado dirigente político y social en su estado y destacado dirigente de la Unidad de las Izquierdas. Muchas gracias, Roberto, por aceptar charlar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes, aquí estoy. También charlaremos esta noche con nuestro camarada René Rodríguez Hidalgo, quien es normalista rural o fue normalista rural egresado de Maxumaxán, Chiapas, y originario también del estado de Chiapas. Siempre ha tenido una posición ideológica de izquierda, se dice él, fundada en el pensamiento crítico, en la filosofía de la liberación. Además tiene una formación académica como profesor de educación primaria, ha realizado estudios de licenciatura en español, ciencias sociales y derecho, así como maestría en ciencias sociales, doctorado en pedagogía crítica, y actualmente ha concluido el curso hacia una cartilla ética política y ha iniciado el curso de Economía Política Crítica, ambos coordinados por el doctor Enrique Dussel en el Instituto de Formación Política de Morena. Es un destacado dirigente político y social, es un hombre comprometido con la CENTE, con Morena y con la transformación de México. Muchísimas gracias, René, por charlar esta noche con nosotros, y un saludo hasta Chiapas, estado hermano. René, tienes apagado tu micrófono y ahora también tu cámara. Pero en lo que regresa René, nos vamos con Roberto inmediatamente. Roberto, ¿qué es ser de izquierda en este momento? ¿Qué significa ser de izquierda en este momento histórico del país? Mira, yo considero que hoy ser de izquierda en México, en primer término, es apoyar las políticas que está llevando a cabo el presidente de la República. Creo que estas políticas, que son muy claras, no solamente de apoyo a estudiantes, adultos mayores, sino esta política donde se ha desenmascarado a las transnacionales como organismos que vienen aquí a saquear, a hacer negocios, y que el presidente ha decidido enfrentarlas en todos los terrenos. Me parece que hoy, en esta coyuntura, es fundamental para la gente que nos consideramos de izquierda apoyar este tipo de políticas, porque no es un asunto de declaraciones, es un asunto de acción la que está llevando a cabo el presidente.
Entonces creo que hoy ser de izquierda pasa necesariamente por apoyar este tipo de políticas que está llevando a la práctica la cuarta transformación. Es decir, podemos hablar muchas cosas más, pero creo que esa es condición fundamental de hoy, de alguien que se considere de izquierda, estar apoyando este tipo de políticas. Perdón, Roberto, ¿no es válido plantearse en este momento la disyuntiva que en otros momentos se ha planteado de reforma o revolución? O sea, mira, yo creo que en este momento esa polémica me parece a mí que no es contradictoria, sino al revés, es complementaria. Creo que en el proceso en el que algunos vamos, que es una transformación de más largo plazo, cualquier reforma que pueda avanzar en ese camino es absolutamente necesaria. Es decir, hoy tenemos más de la mitad de la población en la pobreza. Cualquier política que atenúe eso es obviamente una reforma que no es contradictoria con una revolución. O sea, me parece que hoy tenemos que entender que este es un asunto que se complementa y que los que estamos buscando un cambio más profundo tenemos necesariamente que apoyar este tipo de reformas, porque eso nos posibilita no solamente organizarnos, sino organizar a la gente, darle claridad, porque yo creo que hoy como nunca está bien claro a qué vienen las transnacionales a nuestros países, y creo que López Obrador pues se ha encargado de dar muchos elementos para que nosotros podamos realmente explicarle a la gente, por ejemplo, lo que vienen las transnacionales. Y creo yo que hoy la ayuda a adultos mayores no es una dádiva. Creo que esa reforma a mucha gente le ha ayudado de una manera increíble. O sea, me relataba gente, por ejemplo, en varias zonas, que ya no hay muchos ancianos hoy buscando cartón y latas que vender, porque les ha llegado esa pequeña ayuda que para ellos es una gran ayuda. Y creo que eso es fundamental y es una reforma. Es decir, por eso no creo que en este momento sea una contradicción, es decir, aquel texto clásico de Rosa Luxemburgo de reforma o revolución. Me parece que hoy esto es algo que se debe complementar en una estrategia pues de más largo plazo. ¿Cómo definirías la cuarta transformación, René? ¿Cómo ubicas la cuarta transformación en el momento histórico del país? Sí, bueno, en lo personal, no quisiera omitir que comparto la visión que tiene el maestro Dussel respecto del momento que estamos viviendo de la 4T. Cuando se afirma que no estamos viviendo propiamente una revolución, pues desde luego que hay una lucha que enfatiza contra el neoliberalismo, pero pues no necesariamente contra el capitalismo. Entonces no estaríamos planteando en este momento una revolución, pero tampoco podríamos decir que estamos ante una reforma, un proceso de reformas, entendida esta como realizar cambios cosméticos para que nada cambie esencialmente, no. Es decir, no sería la dicotomía entre revolución y reforma, sino admitiendo que no estamos en la revolución, tampoco estamos en un proceso de meras reformas y menos aisladas. Estamos en un proceso de transformación que quiere ir más allá justamente de reformas cosméticas y que apuntan en una dirección que de profundizarse la 4T y de consolidarla, que es lo que deseamos desde las izquierdas, pues estaríamos ante la posibilidad de que la gente visualice dar el salto a la revolución como proceso o como estallido. Obviamente algunos le apostamos a la revolución como proceso y en ese sentido pues se viene hablando de revolución de las conciencias, de revolución cultural. Pues nos queda un poco lejos, pero comprometerse con lo que se puede hoy
creo que es tarea de política y no solo quedarnos ubicados en el plano de lo ideológico. Hay que hacer posibles nuestras utopías. Hay utopías posibles. José Antonio. Mira, a mí me parece que empieza bien Flavio señalando algunas preguntas que ayudan mucho a comprender el momento. Y efectivamente, la pregunta que señala Flavio nos lleva a una vieja polémica que desde mi punto de vista hoy ya está superada. Cuando efectivamente Rosa Luxemburgo hablaba de reforma o revolución, entendiendo su momento histórico cuando había que ir por transformaciones radicales e inmediatas o un camino de reformas que se iban acumulando, pero que en muchas ocasiones pues eran reformas que perfeccionaban el modelo de producción capitalista sin llegar nunca a un estado social distinto de justicia y de equidad y de acabar con la explotación. Hoy creo que para muchos hombres de izquierda y mujeres de izquierda está claro que la vida ha evolucionado de tal manera que hemos entendido que la revolución social trascendente no depende de un grupo de iluminados que tengan la claridad, que hagan cambios inmediatos, a veces o casi siempre en el siglo XX, a partir de procesos violentos, sino que depende, por el contrario, los cambios trascendentes de la sociedad, después del fracaso de la URSS. Hoy estamos clarísimos que tienen que depender del avance de la sociedad, de la revolución de las conciencias, de la toma de valor, del desarrollo de los derechos del ciudadano en su conjunto. Y por lo tanto, hoy esta dicotomía se ha roto porque de alguna manera nosotros decimos, vamos por una transformación grande en el mundo y en México, pero la revolución de las conciencias que permite todo tipo de revoluciones posteriores se puede dar a través de las reformas, siempre y cuando esas reformas sean como peldaños, como escalones que van construyendo cada vez mejores condiciones para un estado social de derecho, de justicia, de equidad, ¿sí? De perspectivas de crecimiento para toda la sociedad. Entonces, en esa perspectiva estamos. Y por eso coincido mucho con los dos compañeros. Cuando Roberto Benavides señala que hoy ser de izquierda es apoyar las propuestas del presidente López Obrador, coincido plenamente. Coincido en que Andrés Manuel está planteando el primer piso de una gran transformación nacional, una gran transformación que va a tener que ser continuada a través de distintos sexenios que están por venir, pero sobre todo a través de la concientización de la sociedad. Si la sociedad no acompaña los cambios y las reformas que se van dando, pues vamos a ir avanzando de manera muy insegura, porque no tendremos la seguridad que los procesos se continúen de manera escalonada y ascendente. De ahí la importancia que le damos en la Unidad de las Izquierdas a la construcción de la conciencia, de la información, de la reflexión colectiva, de la organización social, del ejercicio de la democracia participativa. Esta es la ruta en la que estamos, ¿no? Rueda, te interrumpo. Sí. Interrumpo para hacer un comentario o para hacerte un cuestionamiento, para que nos ayudes desde tu perspectiva a clarificar hacia dónde. Ok, estamos trabajando en la construcción de la democracia participativa, pero al mismo tiempo tenemos a un órgano electoral que se está comportando, como todos vemos que se comporta el INE, de una manera facciosa y a favor de los intereses del viejo régimen, primero. Segundo, ahí hay que pensar cómo construir esa democracia participativa, ¿no? Yo estoy pensando, cuando tú hablas de democracia participativa, que no es solamente en el proceso electoral, es en la participación directa y cotidiana de la toma de decisiones, por un lado. Pero por el otro lado dices, hay que apoyar las políticas del presidente, coincidiendo con Roberto, y coincidimos con Roberto. Pero hay que apoyarlas incondicionalmente o tenemos que señalar, tenemos que cuestionar. ¿Y con qué tanto volumen el cuestionamiento? O si es válido cuestionar a los gobernadores que vienen de Morena,
a los senadores que vienen de Morena, a los diputados que vienen de Morena, pero no al presidente. ¿Cómo los matices? ¿Cómo, hasta dónde? ¿Cómo el cuestionamiento? O la izquierda tiene que, en estos momentos, simplemente apoyar. Tiene que ser una izquierda aplaudidora. ¿Cómo la ves, Rueda? Mira, yo te contesto muy simplificadamente, muy esquemáticamente, para dar la oportunidad de que los compañeros Roberto y René complementaran tu pregunta. Yo nada más digo lo siguiente. Yo creo que en este momento no hay que perder de vista que estamos iniciando un camino y que es obvio que estamos llenos de contradicciones que tenemos que ir resolviendo. No hay que desesperarnos, primera cuestión. Segunda, yo creo que estamos en medio del fragor de una batalla, es decir, en medio de una guerra ya abierta. A veces es muy difícil que tú quieras resolver un problema menor. Tenemos al frente en este momento al PRI, al PAN, al PRD y a los sectores más conservadores, más reaccionarios de los empresarios nacionales y extranjeros. Es evidente que, teniendo muchas críticas que podemos tener al ejercicio de gobierno de algunos gobernadores, al comportamiento de algunos diputados, dudas o incluso cuestionamientos a políticas del Ejecutivo Federal, es evidente que en este momento nuestra obligación es hacer que el proceso avance. Por eso ponemos énfasis en que se logren por lo menos la mayoría simple en la Cámara de Diputados y, si se puede, la mayoría calificada. Es aquí donde entra incluso la crítica que estamos haciendo al partido de Morena, porque no están trabajando adecuadamente para fortalecer el polo de transformación y de lucha que significan las propuestas del presidente. Yo la idea que tengo es que una vez que pase esta elección, se debe de abrir un proceso de poner mayor énfasis en la crítica, en el análisis de políticas, en el cuestionamiento a funcionarios, incluso de Morena, porque eso ayuda a la transformación. Pero eso es lo que está por venir. Por lo pronto, creo que en este momento sí hemos hecho nosotros, comunidad de las izquierdas, críticas del partido, y creo que son para bien, porque eso ayuda a perfeccionar una herramienta de transformación. Yo ahí le dejaría en este momento. Y obviamente sí me interesaría mucho saber qué opinan nuestros compañeros Roberto y René. Roberto, ¿cómo ves el tema? Mira, yo creo que pues un asunto que nosotros tenemos que mantener de principio es que no podemos abandonar la crítica. O sea, debemos mantenernos en una posición tal de mantener una independencia de la visión que nosotros tenemos sobre lo que está pasando. Y obviamente esto ya pasa por coyunturas muy, muy particulares, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la manera como el Comité Ejecutivo Nacional resolvió candidaturas, tal vez no fue lo mismo en un estado que en otro, pero, por ejemplo, nosotros, la unidad de las izquierdas en Nuevo León, por lo que mantuvimos una posición crítica frente a lo que hizo el Comité Ejecutivo Nacional en la selección de candidatos, y públicamente tuvimos que denunciar la exclusión que se nos hizo de las candidaturas, y esa exclusión forma parte de los acuerdos que se tuvieron aquí con sectores que venían del PRI y del PAN. Es decir, que ellos, el primer problema que nosotros tuvimos muy claro con la gente del CEN es la visión que ellos tenían de Morena. O sea, resulta que ellos tenían la visión de que Morena les iba a bajar votos. Hoy están totalmente convencidos de que es un asunto al revés. Nosotros les sosteníamos que Morena no iba a quitarles votos, al revés. Y ellos, su diseño de toda la campaña, hoy ya se las estamos criticando públicamente también. Es un diseño típicamente priista, empezando por disminuir a nada el logotipo de Morena.
O sea, cuando aquí es el asunto al revés, y hoy pues se están empezando a entender, yo ya se están morenizando todos los expriistas y hispanistas, porque ya entendieron pues que el que tiene prestigio es Morena. O sea, pues todo eso, bueno, pues hemos mantenido una posición crítica frente al Comité Ejecutivo Nacional, aunque no hemos dejado nosotros de tener interlocución, sobre todo con la secretaria general, ¿verdad? Porque incluso pues le hemos planteado una serie de ideas, pues porque nos interesa ganar. O sea, nosotros no estamos en la línea de algunos compañeros, algunos que salieron de Morena y otros que están en la idea de que, pues de que es mejor que Morena pierda, ¿verdad? Pues no, nosotros creemos que es importante que Morena gane, ¿verdad? Es decir, y si bien hay candidatos impresentables, pues eso tenemos que dejárselo a la gente, ¿verdad? No podemos empezar a decir voto diferenciado y eso, porque eso simplemente confundiría a la gente. Pero lo que yo digo que no hay que abandonar es una posición crítica frente a lo que está pasando, porque eso es lo que nos puede permitir pues una mayor independencia y realmente empezar a organizar a la gente frente a lo que viene, ¿verdad? Es decir, nosotros hemos dicho que la gente del PRI, del PAN, que se vino ahora, ya no se va a regresar, ¿verdad? Y ellos van a ser adversarios nuestros necesariamente en el proceso de construcción de Morena. Bueno, en fin, pues así es como yo veo esto, ¿verdad? René, ¿cómo la ves? Sí, yo coincido en que la crítica debe ser permanente, no tenemos por qué contenerla. Así sea un presidente municipal, un diputado, un gobernador y el propio presidente. La crítica la tenemos y la autocrítica la tenemos que desarrollar. Insisto, no solamente no contenerla, debemos promoverla. Debemos promoverla porque silenciarnos sería un grave error. Sería condenar a que la cuarta transformación no tenga posibilidades. Desde luego que nuestra crítica tiene que tener sentido y el sentido es constructivo, ¿sí? No es la crítica que viene de la derecha, de los conservadores, de los neoliberales. Y ya metidos en la relación que tiene esto con la coyuntura electoral actual, pues yo creo que compartimos en la unidad de las izquierdas que era necesario fijar nuestra posición crítica. Bueno. Sí, estamos oyendo bien. Nuestra posición crítica, porque pues no podemos validar, legitimar no solo el desaseo, se habla hasta de traición, no hemos escuchado a compañeros así, de prácticas antidemocráticas, o totalmente opacas, faltas de transparencia, negociaciones populares, y hay mucha molestia. En Chiapas queremos decirle que nos preocupa y por eso hemos intensificado, digamos, nuestra actividad política en el sentido de convencer a los compañeros que no podemos cometer el error de no votar por Morena, por los candidatos de Morena, porque eso es favorecer el trabajo a la derecha, al PRI, al PAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano. Luego, desde luego, tenemos que llamar inmediatamente que pasen las elecciones, hacernos cargo de lo que está ocurriendo en el partido, y nosotros hablamos de refundar el partido. Entonces no van a callarnos, por más que ya hay voces por ahí que hablan de que hay que expulsarlos. O sea, que nosotros decimos, no lo van a hacer porque la gente tiene claro quiénes son los que hoy defraudaron al partido, que es la dirigencia. Pero no confundir al partido con la dirigencia, ¿sí? El partido somos todos. Y en ese sentido, bueno, también nos vamos a hacer cargo de lo que dejamos de hacer, de no haber desarrollado suficientemente la unidad para oponernos a la burocracia sindical, a la que antepuso sus intereses personales y de grupo. Pero pasada la elección, vamos a ganar, vamos a darle las herramientas políticas y legales legislativas al presidente, a la 4T, y vamos a hacernos cargo del partido. Y sobre todo en el asunto de los comités de defensa de la 4T, que hay en Chiapas, que tenemos bastantes en varios municipios, ahí estamos desarrollando el trabajo. Y vamos a seguir impulsando de que lo que necesitamos es no ser solo obedientes, ¿sí?
Necesitamos desarrollar la crítica, sin duda alguna. José Antonio, dice René, el partido somos todos, no somos la burocracia. Una cosa es la burocracia y otra cosa es el partido. ¿Eso no es un sofisma en estos momentos en Morena? De que el partido somos todos, cuando no están funcionando los órganos institucionales, cuando hay imposiciones, cuando se eligen a los peores candidatos. ¿No es un sofisma hablar de que el partido somos todos? ¿Cómo la ve? Recientemente la Unidad de las Izquierdas hizo un planteamiento en el sentido de que, ok, hay críticas, se escogieron a muchos malos candidatos, vamos a tener probablemente otras Lili Telles, o ahora ya no se vayan como Lili Telles, sino se queden dentro del partido. Peor, de una manera peor tantito, sino más bien se nos vayan implantando ahí, vayan generando una burocracia dañina para el proceso de transformación. Pero se dice, vamos a votar por Morena, por llamar a votar por todos los candidatos. ¿Tú cómo la ves? Mira, ¿Cómo hacer que el partido seamos todos? Mira, yo creo que aquí, lo hemos dicho en otros momentos, como que estamos viviendo una situación donde estamos pagando un cúmulo de errores. Por ejemplo, el primer error es que surgiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de un impulso social de enorme trascendencia, donde 30 millones o más de mexicanos y mexicanas votan por la opción de Morena, el partido se administra de manera patrimonialista. Nunca se abrió un proceso de afiliación en donde entrara la gente que quisiera bajo determinada normatividad. Yo tengo la teoría que si se hubiera abierto totalmente el partido, hubiéramos un partido por lo menos de 3 millones de mexicanos y mexicanas. Y sin embargo, de inmediato la administración del partido, encabezado por la señora Jacob, lo ve como un patrimonio y lo cierra. Primer error. Segundo, pasamos un año sin hacer nada y prácticamente nadie cuestiona fuertemente, nadie llama al orden, nadie impulsa procesos para que el partido se vuelva una estructura real. Ese es un segundo error muy grave, que se explica porque Morena venía con una visión muy acartonada, muy vertical y muy autoritaria. Pero eso pagamos el error dejando que esta señora hiciera lo que quisiera durante un año. Tercero, el partido con todo y eso se constituye por alrededor de 400,000 personas, pero el no haber hecho un proceso de transformación de la estructura de gobierno genera que el partido somos todos, pero el mando queda en muy poquitos, ¿sí? Vean ustedes, vamos a suponer, somos un partido de 400,000 personas, pero quien toma las decisiones es una cúpula micro. Vean ustedes en este proceso electoral. Quien tomó las decisiones es Mario Delgado, Citlali Hernández y 3 personitas más de muy bajo perfil, ¿sí? Que se suman a la comisión de candidaturas. Y como lo hemos dicho, ellos en lugar de pensar en grande y pensar en legitimar, fortalecer y potenciar la fuerza del partido, se toman la libertad de centralizar las decisiones. Y aquí es donde tiene mucha razón René. El partido somos todos, pero la dirección es muy pequeña y los que toman el mando en la dirección son más pequeños. Somos un partido microcéfalo, ¿sí? Entonces, ese es el problema. El partido somos todos los militantes y tenemos que buscar una estructura donde se le dé poder a toda la militancia a través de estructuras y definiciones de democracia, del ejercicio de la democracia auténtica dentro del partido. Si así lo hiciéramos en el futuro, va a ser un partido muy potente, muy congruente, porque estará vigilado por todos en el marco estatutario, que en el marco estatutario hay una serie de parámetros que nos hablan efectivamente de un partido con ética y con congruencia, que es lo que en este momento no tenemos. Ahora, siendo muy importante lo del partido, yo quiero insistir que en este momento no dejamos de hacer la crítica, pero a la vez no perdemos en la unidad de las izquierdas la visión estratégica. Lo más importante en este momento, sin dejar de señalar hacer la crítica, es ganarle al adversario, porque los adversarios lo que quieren es regresar por sus fueros,
quieren deshacer todo el proyecto de la Cuarta Transformación, quieren restablecer todo lo que es el saqueo y la visión neoliberal, y se aprovechan de cualquier condición para poder hacer esto. La sabiduría que tenemos que tener nosotros es generar una crítica, poner el dedo en la llaga, advertir que esto se está haciendo mal para que en su momento se corrija, pero sin perder de vista. Hoy es preferible que haya diputados locales y federales de extracción y conductas dudosas, pero que gane Morena, a que le demos el mando a los adversarios abiertos. Ahí no podemos equivocarnos. La mejor forma de apoyar la Cuarta Transformación es ganando contundentemente la elección y cerrar el paso a cualquier proceso de reinstalación de la visión neoliberal, ¿sí? Eso me parece que sería esencial, ¿sí? Pero creo que sería muy importante conocer las condiciones de, sobre todo los estados que nos acompañan, ¿sí? De Nuevo León y de Chiapas. A mí me llamó la atención, Roberto, cuando dices tú que alguna gente que incluso hoy son candidatos de Nuevo León han empezado a entender que sin respaldar a Morena es muy difícil que ellos puedan avanzar. Y por cierto, yo veo en la mayoría de las encuestas que Morena en Nuevo León no está en primer lugar, ¿sí? Sino que estamos en segundo o incluso segundo lejano. ¿Tú cómo analizas específicamente ese tema, Roberto? Sí, mira, nosotros, es decir, bueno, ya no tiene ningún sentido discutir que fuimos excluidos, ¿verdad? Es decir, pero nosotros tenemos una visión acerca de lo que está pasando. O sea, ¿por qué? Porque hay compañeros nuestros que están operando en todo lo que son los operativos tanto de la promoción del voto, o sea, porque hay brigadas que están trabajando directamente en la base de la población, promoviendo el voto, y otro grupo que está armando la estructura electoral. O sea, y ahí hay muchos compañeros nuestros, tenemos otras reuniones con compañeros, y los informes que nosotros tenemos directo de la gente que está abajo es que hay un gran apoyo, como nunca antes se había visto en Nuevo León, hacia Morena y hacia el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, es claro que el que tiene apoyo entre la población es Morena. Es decir, es digamos, la política social del presidente que ya llegó a la base de la población. Sin embargo, la candidata a la gubernatura viene del PRI. El cuarto de asesores de ella en general son puros priistas. No hay nadie de Morena ahí. El candidato a la alcaldía de Monterrey es un senador panista que era el mejor posicionado para ser candidato a gobernador por el PAN, pero en los pleitos internos del PAN lo excluyen y entonces lo convencen de que se venga a Morena y encabece pues el municipio más importante, que es Monterrey. El resto de los municipios del área metropolitana, que son 7, 8, son puros expriistas. Nosotros propusimos candidatos en algunos de los municipios, pero se los entregaron a gente priista. Ahora, ¿cuál fue el diseño inicial de la campaña? El típicamente priista, o sea, disminuir logotipos y exaltar mucho la figura del candidato. Y ese modelo es un modelo típicamente priista. El PRI desde hace tiempo disminuye a casi desaparecer su logotipo y darle mucha presencia al candidato. Pero obvio, porque está desprestigiado el partido. Y Morena, pues es al revés. Entonces nosotros hoy le hemos planteado directamente a la secretaria general del partido un documento que queremos discutir con los candidatos. O sea,
donde lo primero que queremos es que ellos entiendan que Morena tiene su propia versión del pasado, del presente y del futuro, y que si son candidatos de Morena tienen que asumir la versión que tenemos nosotros de lo que pasa. Luego, la lucha electoral no es una lucha aislada de la lucha política que hoy está en el país. O sea, hoy estamos en una lucha política de confrontación con la derecha. Eso es absolutamente claro. Esto que nos hizo el INE, lo que están haciendo los jueces al resolver amparos para proteger a las eléctricas y Roberto, más recientemente a las telefónicas, Roberto, etcétera. Roberto, te interrumpo. ¿Cómo se manifiesta o cómo se expresa en Nuevo León la lucha contra la derecha? ¿Cómo lo manifiesta un partido que selecciona candidatos de derecha? ¿Cómo puede darse eso? Ese es el lío. Es lo que hemos venido sosteniendo, porque además nosotros tenemos un partido descabezado. O sea, tenemos un partido que no tiene comité ejecutivo, que no se reúne, donde no hay presidente, hay una secretaria general en funciones, pero está ausente. Entonces, haz de cuenta que las campañas, cada quien la hace como le parece. Imagínate que, por ejemplo, nosotros le hemos dicho, ¿cómo es posible que se pueda soportar que el candidato a la alcaldía de Monterrey andan haciendo campaña con chalecos azules? ¿Verdad? O sea, eso es absolutamente inconcebible. Pues son los candidatos de Morena. Y bueno, y así, entonces lo que hoy nosotros no hemos, digamos, no hemos caído en la posición de algunos compañeros, que unos se han retirado y otros se mantienen en una posición de simplemente no apoyar nada. Nosotros decimos que no, que tenemos que apoyar a que gane Morena, no solamente los diputados federales, tenemos que ganar todo, porque no podemos llamar al voto diferenciado porque va a confundir más al electorado. Además, la base de la población, o sea, es obvio que nos va a apoyar, ¿verdad? Entonces, eso que tú dices es lo que nosotros decimos. ¿Cómo es posible que ellos estén haciendo una campaña, o sea, que no es la de Morena, ¿verdad? Y entonces, esto que apenas acaban de hacer hoy los gobernadores de Morena, de apoyar al presidente, pues es lo que deben estar haciendo todos los candidatos en todo el país. O sea, todos los candidatos en todo el país deben estar apoyando las políticas de la Cuarta Transformación. O sea, y bueno, nosotros estamos intentando, como quiera, planteando ideas de influir en que haya un viraje en estos últimos días en las campañas. O sea, lo que hemos llamado morenizar las campañas en Nuevo León. O sea, morenizarlas desde pónganse los chalecos de Morena, pónganse los colores de Morena. Y hoy ya la candidata a gobernadora. Y si se puede, ya, que se pongan los principios de Morena también. Así es. Y además de eso, que asuman lo que está planteando Morena, ¿verdad? Es decir, y bueno, haz de cuenta que nos hemos querido meter, no hemos querido, ¿cómo les diría?, estar al margen, aunque nosotros solamente tenemos 2 candidatos a diputados locales, que son realmente de Morena. Bueno, 3, pero 2 son los que están más cerca de nosotros, que esos andamos pues ayudándoles ahí, ¿verdad? Es decir, pero pues ese es el asunto como está ahora. Yo finalmente en esto quería decirles que obviamente yo creo que la unidad de las izquierdas debiera plantearse, es decir, obviamente pasadas las elecciones, pero ya plantearnos claramente, tener una visión unificada acerca de qué es lo que vamos a hacer. Es decir, en lo que respecta al partido, porque miren, de repente, fíjense, de repente, hace 3 días,
como nosotros hemos elaborado un documento que luego yo se los paso acerca de la crítica a las campañas y todo eso que yo les digo, y ese se lo hicimos llegar a Citlali y le dijimos, queremos discutirlo con los candidatos, vía Zoom o como sea, ¿verdad? Para demostrarles que están equivocados. Luego, de repente, hay una reunión del Comité Ejecutivo Nacional antier, y entonces alguien me manda a decir que si pueden usar mi nombre, porque se va a designar al presidente del Comité Ejecutivo de Nuevo León. Obviamente el grupo del PRI que llegó, pues quiere meter a alguien, ¿verdad? Entonces yo les dije, manejen mi nombre, pues ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Finalmente, pues lograron detener que se pusiera al personero que quiere el grupo de la alcaldesa y designaron a una gente cercana a la secretaria general, ¿verdad? Ella es la que ya quedó nombrada ayer o antier de presidenta provisional aquí, porque no hay nada, el partido está hagan de cuenta, pues simplemente borrado, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que eso creo que también lo hicieron en Tamaulipas o no sé dónde más. O sea, entonces yo creo que la unidad de las izquierdas debe ir viendo todo eso que está pasando, no sé si en todo el país, este tipo de cosas, para ir preparando cómo podemos ir diseñando un plan, es decir, para actuar. O sea, el documento, por ejemplo, el documento de la unidad de la izquierda, nosotros lo discutimos. Nosotros tenemos un Zoom cada semana donde se reúnen 30, 40 compañeros, ¿verdad? Es decir, y ahí lo discutimos. Es decir, obviamente, pues todo el mundo coincidió con el documento, etcétera. Entonces, y estamos ya en el proceso de ver a cuántos podemos convocar. O sea, ya la vacuna ya se le puso a la mayoría de la gente aquí, que es otra ventaja. Están ahorita los maestros. Y ya podemos avanzar en hacer una reunión presencial, casi las hemos hecho todos en Zoom, para convocar ya la constitución de un comité coordinador amplio de la unidad de las izquierdas en Nuevo León, ¿verdad? Es decir, para allá vamos. Pero bueno, así es como está, Flavio. Entonces, realmente aquí las campañas, y eso yo creo que pasa en todo el país, pues no son ni siquiera unas campañas de perdido. Yo me acuerdo muy bien en el PRD, pues había una propaganda unificada, ¿verdad? Es decir, aquí hay aquí en lo particular, hay una propaganda unificada, pero con estos datos que yo les doy, disminuidos los logotipos casi no se ven. O sea, hagan de cuenta, el logotipo de Morena acá está desaparecido y se exaltan las candidaturas, ¿verdad? O sea, y ha pasado cosas chuscas. O sea, yo vivo en un municipio conurbado, en Apodaca, y aquí el candidato a la alcaldía es del PRI, ¿verdad? Es decir, viene del PRI. Y entonces las brigadistas lo han acompañado, digo, él ha acompañado a los brigadistas que hay, y entonces en una le dijo un ciudadano, ¿y usted por qué chapulineó? Y entonces el candidato no supo qué decir, ¿verdad? Entonces, y luego repartí el periódico Regeneración, que es que anda repartiendo, pues el que ustedes conocen, las brigadas, y entonces no hallaba qué decir, y no hallaba qué decir porque pues ni siquiera había leído el chino periódico. O sea, entonces hace cuenta que ¿qué campaña es esa de un candidato a la alcaldía? O sea, no se puede diferenciar en nada el PRI, ¿verdad? Ese es, yo les digo que una de sus bardas dice, imagínense la consigna revolucionaria, dice, Apodaca para los apodaquenses, chingados. Yo les digo, imagínense, pues, ¿qué es eso? O sea, entonces se cuenta que todo esto es lo que nosotros queremos, andamos socializando, pues de qué campañas son estas de Morena. O sea, vaya, yo creo que
pues al menos en esta coyuntura tenemos que impulsar, votar todos por Morena y criticar las barbaridades que hay de campañas, ¿verdad? Bueno, René, ¿cómo está la campaña? ¿Cómo sufres tú la campaña, René? Ya escuchamos que en Nuevo León es una campaña Morena, hay un Morena light, por decirlo, Sí, por decirlo de una buena manera. En Nuevo León tenemos un Morena light, y en Chiapas tenemos un Morena ultra, o cómo están las campañas en Chiapas. ¿Cómo sientes el ambiente de transformación en Chiapas? Porque ahí también tenemos un fenómeno especial que tú conoces, claro, y que me refiero al zapatismo, y que no lo podemos ignorar en la perspectiva de la izquierda, y que tiene su propia concepción y tiene su propia visión del momento histórico. Tal vez no es el momento para analizarlo, pero incide en el ámbito político local y nacional. ¿Cómo ves tú desde Chiapas la cuarta transformación en este momento de campañas? Preocupante, porque aquí se dio el factor de que el verde se encaramó. Fíjate que Rueda ya tiene un fondo de pantalla verde, y observa eso. Se encaramó en las candidaturas en las que le correspondieron en el marco de la alianza y al interior de Morena. No hay un balance, digamos, preciso, pero se considera que el 80% de las candidaturas quedaron en manos tanto del equipo del que envió, digamos, al delegado nacional de Morena, que era un empleado del gobernador, vamos a decirlo francamente, y el equipo del Güero, fundamentalmente con la fuerza de Eduardo Ramírez. O sea que entre ellos quedaron casi el 80% de las candidaturas. Y en el otro 20%, pues también hay que reconocer que hay compañeros que traen fuerza en la sociedad, en Morena, y que lograron imponerle a la dirigencia las candidaturas de unidad, donde hubo capacidad política, inteligencia, sensibilidad, y se unieron y dijeron, esta es nuestra, este es nuestro candidato. Pues sí, la militancia, yo insisto, en el partido sí somos todos, la mayoría somos los que estamos molestos, la dirigencia es la que hizo pues la agresión a las aspiraciones de la militancia, pero son los menos, y no creo que estén también muy contentos porque están viendo de que las cosas están complicadas. Miren, ¿cómo estamos? Creo que como en todo el país no tenemos comités municipales de Morena. En las coordinaciones distritales nombraron referentes, casi la mayoría pegados a ellos, aunque algunos exigimos ser tomados en cuenta, y por la fuerza, fundamentalmente la unidad de las izquierdas y de una fuerza interna del partido, del comité, logramos meter varios compañeros. Pero se observa que hay muchísima desorganización. El Consejo Estatal de Morena dividido, disminuido y dividido. No hacen quórum, no se reúnen desde hace muchísimo tiempo, aunque han habido intentos. El Comité Estatal de Morena, lo que queda del comité, dividido. Incluso ahorita lo traen acorralado al comité, al secretario general del partido con funciones de presidente, porque él quiere que le suelten el dinero, y realmente adentro el comité está bastante confrontado. Bueno, allá abajo nuestros compañeros que consideran que todo esto fue una traición, siguen insistiendo en dar voto de castigo, en voto nulo. Y algunos hoy están arreciando con que van a ir como candidatos no registrados. Quiero decirles que nos hemos involucrado directamente, platicando con los compañeros a efectos de que identifiquen la parte estratégica de la elección, ¿sí? Y que nos ayuden con las diputaciones federales y locales, más allá de quienes estén como candidatos, porque eso es darle herramientas a la 4T y al presidente. Y en el asunto de las presidencias municipales, pues que voten por los candidatos, que mejor representen los valores de la 4T, siempre pidiéndoles que no lo hagan por los del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, porque esos no pueden estar representando los valores de la 4T. Y eso ha disminuido un poco la tensión, pero hay regiones como la costa, por ejemplo, como Comalapa, alguna parte de los Altos, donde los compañeros insisten en que se la van a cobrar a Morena, y nosotros les dijimos no se la cobren a Morena, mejor nos organicemos y se la cobremos a los dirigentes, ¿sí?
En eso estamos insistiendo. Creo que vamos a continuar avanzando. Es por el instrumento político es Morena, es la 4T, es el sentido estratégico de la elección. Los candidatos, digamos que no solamente son impresentables, nosotros hemos dicho que son ideológicamente indeseables, ¿sí? Se buscan acercarse, incluso ofrecen, pero nosotros le decimos el primer gran compromiso que nosotros queremos, pero no hay lado, es de que realmente se van a mantener apoyando, ¿sí?, legislativamente las propuestas de la 4T, las propuestas que envía el presidente, ¿sí? Y además que generen compromisos con la sociedad. Eso lo último es más difícil porque ellos ya tienen casi visto que lo que les importa es la elección local del 24, la gubernatura, ¿sí? Y nosotros hoy estamos centrados en la visión estratégica de la 4T. Pues sí, nos escuchan. Creo que hay bastante aceptación de los compañeros, ha ido bajando, y quienes dicen que van a seguir, nosotros los comprendemos. Los apoyamos en el asunto, digamos, de las demandas legales, los apoyamos en difundir y decir que tenían derecho a movilizarse políticamente para decirle a la dirigencia nacional y a la sociedad esto que ocurrió no está bien, no es lo que queremos. Y en cuanto a la democracia participativa, pues nosotros aquí decimos que si no trabajamos muy fuerte en que cambie el ejercicio del poder y que verdaderamente sea un poder obediencial, que nos cuesta incluso a todos, en las organizaciones, incluso vemos que a veces no muy se da eso de mandar obedeciendo, mientras no entendamos nosotros de que el esfuerzo que se está haciendo de la propia 4T de todos, pues vamos a seguir identificando que los líderes hacen, los caudillos hacen las revoluciones, las luchas, las mejoras, y ahí nosotros somos muy puntuales, y nosotros decimos la 4T somos todos, porque si no también en ese eufemismo vamos a decir la 4T es Andrés Manuel. No, Andrés Manuel solo no va a poder, ¿sí? Somos todos y hacia allá estamos enderezando nosotros nuestra batería. Pensamos nosotros que después de todo lo ocurrido, inmediatamente que pase la elección, sí hay que refundarlo y hay que cambiar los estatutos. Nos duele decirlo, pero los estatutos están diseñados desde el control, los estatutos del partido. Las elecciones, las bases no pueden decidir quién va a ser su candidato. Sí les ayudó la pandemia porque no se instalaron las asambleas conforme al artículo 42, las asambleas municipales, electorales, las distritales electorales, la asamblea estatal electoral, y todo quedó en manos de una comisión de elecciones nacional. Pero aún sin pandemia, ¿cuál es el mayor poder que tienen las bases? Proponer nada más, 4 para la encuesta. El Comité Nacional se adjudica la facultad, más bien la tiene, de proponer otros externos, y al final, en una encuesta que hoy no fue creíble, decir quién va a ser el candidato. Es decir, las decisiones no están en manos de la base. Y nosotros necesitamos que esas decisiones bajen. En todo caso, que sean órganos de vigilancia, pero que las decisiones se territorialicen. Pero no es lo único que hay que cambiar en los estatutos, ¿sí? Pero hablamos de refundar el partido, no solo de cambiar a los dirigentes. Va a ser difícil, por lo menos en los ámbitos locales, que los equipos que hoy venían controlando el poder se mantengan. Aquí en Chiapas nosotros vemos muy difícil eso. Desde luego, si nos damos a trabajar en un marco de unidad. La izquierda, la unidad de la izquierda tiene que convocar a eso, pero tampoco pensar que es el ombligo del mundo. Simplemente convocar, ponerse y trabajar para que tengamos un Morena diferente. Aquí en Chiapas el partido es un partido de burócratas, muy obedientitos, ¿sí? Y bien calificados por los de arriba, pero no por los de abajo, ¿sí? Y entonces nosotros necesitamos que todas las demandas de la sociedad, que son muchas, ¿sí?, pues realmente sean gestionadas por el partido. No tenemos movimiento, ¿sí? Tenemos burócratas, obedientes, facciosos, pero que van a pagar la cuenta, pero que no la pague el partido, que no la pague la 4T, que no nos pase como en Ecuador y nos estemos lamentando después de que pudimos haber ganado y por cobrársela a la dirigencia, que no son el partido todo, ¿sí?, que son unos pocos pero con poder, ¿sí?, al rato estemos lamentando y diciendo, bueno, pues ahora sí que se empodera la derecha, se empoderan los neoliberales, ¿sí?, y nosotros con nuestras pugnas internas quedamos peleando. Ciertamente hoy nos dieron un golpe, pero no es el definitivo. Vamos hacia adelante, vamos comunidad de la izquierda fortalecidos, y a los compañeros que se mantienen en la lucha, nosotros les enviamos un mensaje siempre. Tienen razón política, tienen, digamos, derecho a seguir manifestando
lo que hacen, solamente les pedimos piensen en el carácter estratégico de la lucha. Como en dos tiempos, ahorita vamos por esto y luego vamos por el asunto del partido. René, ¿no te parece sospechoso que José Antonio tenga su fondo de pantalla verde? Ustedes lo ven bien. Yo quisiera que públicamente quedara asentado el equívoco que vive Flavio. Ahora que vean ustedes el programa, ¿Vas a decir que es verde limón? van a ver que atrás de mí no hay ninguna pantalla verde, sino que está una bandera mexicana ondeante y que dice ahí claramente Cuarta Transformación. Pero la visión de Flavio pues, es una visión distorsionada, como ustedes lo van a comprobar. Solamente los inteligentes. Pero quiero decir algo más, miren, respecto al tema central que estamos planteando, miren, Andrés Manuel dijo en algún momento que para un pueblo tan grande teníamos un partido muy pequeño. Yo creo que hay un segundo escalón de eso. Para un partido que a pesar de todo es grande y tiene muchos militantes de convicción, tenemos una dirección muy pequeña, totalmente pequeña. No me atrevo a decir más por la circunstancia política, pero aún el partido de Morena, que estaba calificado como pequeño frente a los intereses de la sociedad, tiene una dirección que le quedó todavía más pequeña. Yo lo he dicho, una dirección microcéfala y además con intereses individualistas, patrimonialistas. Pero al margen de eso, creo que está muy bien las definiciones que estamos señalando como unidad de las izquierdas. A mí me gusta mucho lo que dice René. No es la unidad de las izquierdas del ombligo del mundo, muy por el contrario. Estamos claros que si los propósitos que tenemos en unidad de las izquierdas de buscar la democracia participativa, la congruencia, el respeto a los principios, a la ética de Morena, si solo nosotros lo impulsamos, no se puede. Es muy importante coincidir con todos los núcleos de dentro y de fuera de Morena, que empujemos esos procesos en todos los niveles. Y tenemos un pendiente enorme, nuestro compromiso programático que está por construirse, nuestro compromiso cotidiano, constante, con los movimientos sociales de este país, ¿no? Entonces, ahí hay toda una línea de acción. Pero además, una cosa más que me parece fundamental, manteniendo una actitud crítica, porque pensamos que ese es el principio fundamental de la izquierda y de la transformación. Hoy, a pesar de nuestras críticas, tenemos que ser los más comprometidos en el proceso electoral. Nada de dudas, compañeros. No podemos pensar que porque el agua está sucia, vamos a tirar en aquel eufemismo que se usa, el agua sucia junto con el niño. El niño son todos nuestros propósitos de largo plazo, nuestra visión estratégica, el compromiso con el pueblo. Y sí es cierto, hay agua fangosa que hay que tirar, pero no nos equivoquemos, no echemos a perder un proceso histórico trascendente con tal de limpiar una serie de cosas que hay que tirarse al caño. En ese sentido, insisto, hay que rescatar lo fundamental. Y hoy lo fundamental es que se gane por la Cuarta Transformación la mayoría de diputados federales y locales. Y para eso hay que poner énfasis en muchas cosas que el partido está dormido. Miren, les voy a poner un solo ejemplo que me parece muy trascendente. Ha habido reformas en el ejercicio público de este país que le ha dado recursos económicos a todos los gobiernos del estado, de los estados en el ámbito de la salud pública. Hoy en todos los gobiernos, todos los más humildes, ¿sí?, a los más fuertes, todos los gobiernos del estado tienen recursos para atender la salud pública. Y sin embargo, en muchos estados de la República se están posponiendo intervenciones quirúrgicas. Se dice que no tienen fondos y que no pueden dar los medicamentos. Se están posponiendo consultas médicas. Todo esto es absolutamente faccioso. ¿Por qué? Porque los gobernadores saben que de ahí pueden obtener muchos recursos para meterlos a las campañas.
Esto están haciendo los gobernadores del PRI, del PAN y del PRD. ¿Qué tenemos que hacer, compañeros? Ya se está haciendo en muchos estados. Los enfermos tienen derecho a ampararse y en 48 horas les llega una resolución a favor y con el documento en la mano los tienen que atender, los tienen que operar cuando proceda el caso, les tienen que dar sus medicamentos. El partido de Morena tendría que estar volcado a esta actividad y sin embargo no lo están haciendo. ¿Sí? Si se les van incluso cosas obvias como registrar los gastos de campaña, menos están metidos en hacer valer un avance fundamental en la relación de la sociedad que está enferma con los hospitales. Yo por eso propongo, miren, que uno de nuestros canales de comunicación con la sociedad es impulsar en todo el país que todos los enfermos, que todos los beneficiarios de las estructuras de salud se amparen de inmediato. Y van a ver ustedes qué estamos haciendo, logrando que esos ciudadanos sean atendidos de inmediato y quitándole recursos a los gobernadores para que no estén haciendo una acumulación de recursos para meterlos a las campañas. Esto es perfectamente factible y sin embargo nadie lo hace. La unidad de las izquierdas lo tiene que hacer. Y como esto hay muchos aspectos más que podemos atender porque, insisto, tenemos que ser primeros en la crítica, pero mucho más comprometidos con los avances estratégicos de la construcción de la Cuarta Transformación. No se oye, Flavio. Vamos a concluir el programa construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Ha sido muy importante platicar esta noche con Roberto Benavides y con René Rodríguez, dos visiones del partido desde dos estados diferentes. Chiapas es más Centroamérica que Nuevo León, y Nuevo León está más cerca, desarrollado económicamente, más cerca del norte que del sur. Y entonces es muy importante, hizo rica esta conversación. Yo quiero agradecer a Roberto su participación y le quiero pedir que de manera muy sintética nos dé un mensaje final. Bueno, no, pero primero agradecerles esta invitación. Segundo, felicitarlos. Yo creo que es importante mantener programas como este, porque pues todo lo que sea difundir ideas, difundir nuestra versión de lo que está pasando en el país, al interior de Morena, del movimiento, me parece fundamental. Por eso pues yo los felicito y ojalá y podamos avanzar en ir construyendo una coordinación más estable, más permanente. Y bueno, pues yo los invitaré cuando aquí convoquemos a construir el Comité Coordinador de la Unidad de las Izquierdas en Nuevo León. Gracias, saludos a René, a Flavio, y por supuesto al compañero Rueda. José Antonio Rueda. Pues René, a manera de conclusión, un mensaje final. Muchas gracias por tu participación. Para la próxima, René ya no se va, perdón, Roberto ya no se va a poner la playera verde, ni José Antonio va a tener ese fondo de pantalla, te lo aseguro. No, pues gracias a ustedes, Flavio, a ti, al maestro Antonio, a Roberto. Nos unen las causas y somos de izquierda los cuatro, entonces van para adelante. Yo insistiría nada más que no debemos confundir el partido con la dirigencia, que hoy por hoy, pero además desde hace ya mucho rato, nos ha quedado de ver en materia de democracia y de transparencia. No es solo hoy, nos deben, ¿sí? Los que han fallado son ellos, ¿sí? La militancia no es responsable de la conducta antidemocrática de la dirigencia, ¿sí? No hay que confundir el proyecto general de la 4T con el proceso de elecciones y menos aún
con el proceso interno de selección de candidatos, aunque importe. La dirigencia falló, pero nosotros no debemos fallarle a la 4T ni al presidente. En verdad nos duele reconocer este avasallamiento de la dirigencia, pero también aceptar que se ha dado por la falta de unidad de quienes no estamos de acuerdo con la burocratización del partido, que somos la mayoría, pero que nos hemos quedado atrapados incluso por el temor de que desde la dirigencia te llamen traidor o enemigo del partido si aspiraciones para representar al pueblo en cargos electivos. Pero ellos monopolizan la toma de decisiones y se quedan con esos cargos o encargos, imponiéndonos gente oportunista e indeseable, como ocurrió en Chiapas y por lo que veo en todo el país. Debemos desarrollar una gran cruzada desde una alianza amplia para refundar a Morena. Es fuerte, pero nosotros sí estamos pensando en que hay que refundar al partido, reencauzándolo como partido movimiento en beneficio del pueblo de México. Y se puede. En Chiapas, con el apoyo de la Unidad de la Izquierda, del maestro José Antonio Rueda Márquez, tuvimos acceso, digamos, a SADER y con Víctor Suárez, y se resolvieron problemas planteados aquí por la necesidad de la gente. O sea, hay que atender eso. Nuestra tarea es comprometernos con la política basada en principios éticos, donde de verdad practiquemos el ejercicio obediencial del poder. Recordemos, compañeros, solo el pueblo puede salvar al pueblo, y el 1 de junio recordemos también que la patria y la 4T nos necesitan. Un abrazo cariñoso y mis respetos para todos. Solamente concluyo con esto: los hermanos zapatistas están ahí. Creo que es un tema que hay que comentarlo. Vale la pena en la búsqueda de coincidencias. Chiapas va a salir adelante, estamos impulsando fuerte. Vamos a hacer ganar al partido, a pesar de los errores de la dirigencia, a pesar del dolor, de la indignación de muchos camaradas, y a pesar de los intentos de la izquierda de quedarse con todo, y de los verdes de sentar hoy sus bases para ganar para ellos la elección local del 24. No lo vamos a permitir. Hay mucho pueblo. Nosotros decimos que hay mucho partido, no estamos hablando de la dirigencia, y hay mucha unidad de la izquierda que va creciendo en Chiapas. Un abrazote. Abrazo, René. José Antonio, un mensaje final. Solamente agradecer a Roberto, agradecer a René, agradecerles a todos ustedes que nos escuchan y recordarles que a continuación vamos a tener las palabras siempre oportunas, siempre sabias de nuestro compañero y amigo Armando Bartra. Buenas noches y les reitero mi agradecimiento. Buenas noches a todas y a todos. Flavio, Roberto. Hasta luego. Hasta luego. Hola, amigas, amigos, compañeros y compañeras de Morena. Quisiera en los siguientes minutos compartir con ustedes algunas reflexiones. En este caso, sobre lo que significa ser un partido movimiento. Todos saben que Morena es un partido movimiento. Su nombre mismo lo indica. No somos Partido Regeneración Nacional. Nuestro nombre es Partido Movimiento Regeneración Nacional. Y esta fue una decisión del primer Congreso. Todavía no se tenía el registro, y en este Congreso se debatió entre quienes pensaban que Morena debía seguir siendo el movimiento que había sido, los que pensaban que Morena debía transformarse en un partido estrictamente electoral, y quienes pensaban que Morena debía seguir siendo un movimiento, pero debía ser también un partido. Y esta es la posición que ganó, y Morena se transformó en un partido después de un proceso para su registro, y siguió siendo un movimiento. Morena es pues un partido movimiento. Es un tipo de partido peculiar, hay partidos de diferentes clases. Recordarles a ustedes que dentro de la tradición de las izquierdas radicales, de las izquierdas revolucionarias, hay una visión de partido, el partido que hizo la Revolución Rusa de 1917, el partido de los bolcheviques, el partido que encabezaba Vladimir Ilich Lenin. Ha sido muy, muy discutido por las izquierdas esta idea de partido. Era un partido de minorías, era un partido de cuadros, era un partido profesional, era un pequeño partido, pero con una gran iniciativa política y que le permitía encabezar al movimiento de masas. Un partido de vanguardia, se decía, un pequeño partido, no un partido de masas.
Hay otros partidos mucho más clásicos, mucho más convencionales, partidos que no son revolucionarios, sino que son funcionales al sistema. Ustedes sabrán del Partido de los Demócratas en Estados Unidos o del Partido Republicano. Los demócratas y los republicanos son dos partidos que no funcionan en Estados Unidos más que cuando hay elecciones. Son partidos estrictamente electorales. Quedan dormitando todo el tiempo cuando no hay elecciones y se activan solo cuando hay elecciones. Son partidos electorales clásicos. ¿Tenemos partidos movimientos? Claro que tenemos partidos movimientos. Y tenemos un partido movimiento en México. Para quienes les gusta la historia, les sugiero que revisen lo que sucedió en los últimos años de la segunda década del siglo pasado y los primeros años de la tercera década, los primeros años de los años 20, en Yucatán, precisamente, donde en Yucatán hay una extraordinaria y muy revisitable revolución socialista maya. Los mayas hacen una revolución que pretenden que sea a la vez que maya socialista, indígena y socialista a la vez. Y esto lo hacen con un partido de vanguardia, o más bien lo hacen con un partido que los encabeza. Pero este no es un partido de cuadros, no es un partido de minorías, sino un partido de masas, el Partido Socialista del Sureste. Y la base del Partido Socialista del Sureste eran las ligas de resistencia, obreras y campesinas, formadas por decenas de miles de militantes de ese partido. Un partido con decenas de miles de militantes, 40, 50 mil militantes o más en algún momento el Partido Socialista del Sureste. Un partido que ganó elecciones, un partido que gobernó, un partido que impulsó el movimiento social, un partido de masas, el Partido Socialista del Sureste y sus ligas de resistencia. Tenemos pues modelos. Podemos revisar la historia y ver qué tipo de partido se ha construido en otros momentos con la idea de un partido no de vanguardia, no de minorías, no solo de cuadros, sino un partido de masas, un partido con amplia base social. Esto es lo que pretende ser Morena, pero para poder ser Morena, un partido de masas, tendría que involucrarse de manera más firme, más decidida, no en el movimiento cívico, que puede ser un movimiento de masas de carácter electoral, sino también en el movimiento social reivindicativo, en las luchas de los gremios, por ejemplo. Pero un partido que participa de la lucha de los gremios, que se compromete en la lucha gremial, es un partido que tiene una política para los gremios. ¿Tiene Morena una política sindical? ¿Tiene Morena una política definida para el movimiento obrero? ¿Cómo utilizar las reformas legales que han hecho que hoy sea mucho más fácil crear un sindicato o democratizar un sindicato ya existente? No tenemos una política sindical en Morena, entonces Morena no puede participar organizadamente en el movimiento sindical. Tenemos una política para el campo, no la política de la Cuarta Transformación, no la política del gobierno, sino la política de un partido que puede impulsar el movimiento de los campesinos, la organización de cooperativas para apoyarse en los programas públicos e impulsar su propio desarrollo. No tenemos una política para el campo, no tenemos una política rural, por lo tanto difícilmente nos podemos insertar en el movimiento campesino y no tenemos una política de género, una política feminista y difícilmente podemos entonces tener un lugar activo en la lucha de las mujeres si no tenemos una definición clara para operar dentro del movimiento de los jóvenes, en particular dentro del movimiento de los estudiantes, dentro del movimiento indígena y dentro del movimiento de la diversidad. Es decir, si el partido no tiene políticas específicas para los diferentes sectores y movimientos sociales, no va a participar organizadamente en los movimientos sociales. Tenemos una tarea si queremos que Morena sea no solo de palabras, sino de hecho un partido movimiento. Y en cuanto a los militantes en lo individual, bueno, ser parte de un partido o movimiento significa involucrarse por la problemática del entorno inmediato. Si uno vive en una determinada colonia y hay problemas en la colonia por los servicios, tratar de organizarse, ser el primero en organizarse con los vecinos para tratar de resolver el problema de servicios, de la basura, del agua, de la limpieza, de la seguridad. Si uno vive en un ejido, bueno, organizarse en el ejido para los problemas de la producción, de la comercialización. Si uno es estudiante, en la escuela habrá posibilidad de organizarse con sus compañeros y compañeras en tareas de carácter político, en tareas de carácter cultural. Todos podemos estar participando en movimientos en la lucha social, en pequeñas o grandes luchas sociales. Si no somos partícipes de las pequeñas y grandes luchas sociales, si el partido como tal no tiene lineamientos específicos para participar en las grandes luchas sectoriales y de carácter gremial, Morena seguirá siendo de palabra un partido movimiento, pero en la práctica un movimiento, un partido puramente electoral. Eso sería todo por hoy. Gracias, compañeras, gracias, compañeros.